Shabbat Shalom, hermanos. Shalom Javerín. Hoy vamos a compartir el discipulado de la parte 10. Vamos a ver el llamado y la vida eterna que Dios da. De eso vamos a hablar hoy. Hoy estamos muy contentos también porque estamos en la cita de Yom HaKippurim. Entonces estamos pasando este tiempo ahora todos juntos aquí en familia y estudiando un poco la palabra. Entonces les animo para que cada uno de ustedes puedan estudiar también y podamos comprender y vivir dentro de la palabra de Dios. ¿Está bien? Hoy vamos a mirar un poco sobre el llamado y la vida eterna que Dios da. Entonces vamos a mirar un poco también cómo desde el principio Dios le guió a Pedro. Vamos a usar como ejemplo la vida de Pedro. A ver cómo Dios le agarró a él, cómo le dirigió hasta el final. Y así podemos ver también y comparar nuestra vida con la vida de Pedro, cómo desde cuándo Dios nos agarró, nos guió y cómo nos va transformando cada día. ¿Les parece bien? Vale, vamos a ver entonces San Juan. Juan capítulo 1, vamos a ver. El libro de Juan. Juan capítulo 1. Versículo 40. Ahí dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, el que se le dice Pedro, ¿verdad? Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hay una cosa ahí, que estaba el hermano de Pedro, que se llama Andrés, lo que hemos recién leído, ¿no? Él se fue por allí y le vio a Jesús, porque ellos, Andrés, Pedro, ellos antes le habían escuchado a Juan el Bautista. Anteriormente ya le escucharon la prédica de Juan Bautista. Y Juan Bautista, ¿qué es lo que predicaba? Él predicaba sobre el arrepentimiento. Eso es lo que predicaba fuertemente Juan Bautista. Pero ¿qué pasaba ahora? Ahora al poco tiempo aparece el Mesías, dice, ¿no? Entonces Andrés le escuchó atentamente a Jesús y vino corriendo junto a Pedro, que ahí se llama Simón ahí. Sí, entonces le dice de que hemos encontrado al Mesías, dice. Entonces está así en un, ¿cómo se llama? En un tiempo movido está, ¿no? Pedro era un hombre muy trabajador. Él era un pescador. Se ve que era un hombre muy fuerte, ¿no? Un hombre muy, ¿cómo se dice? No todo lo contrario, no, era un erudito, no era un estudioso él. Sí. Entonces vamos a ver, Salmos, una parte, vamos a ver, Salmos, capítulo 90. Pedro no era un erudito, pero era una persona muy trabajadora, pero Dios le fue convirtiendo y le fue dando sabiduría mediante que pasaba el tiempo. Sí. Salmos capítulo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el cielo y hasta el cielo, tú eres Dios. Vuelves, ¿cómo? Sí, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Cuando Dios cuando Dios agarra a un hombre, por ejemplo, aquí estamos viendo la vida de Pedro. Ese hombre que es agarrado por Dios es un hombre bienaventurado. Porque Dios la agarró a ese hombre y Dios le va a poner sabiduría a ese hombre
Y Dios le va a ir transformando a ese hombre que Dios mismo agarró, Dios mismo escogió. Eso, ¿entienden? Entonces, esta persona, Pedro, es una persona muy, ¿cómo se llama? Bienaventurado, ¿sí? Es un hombre que recibió muchísima misericordia de Dios. Entonces, hoy vamos a poner un punto. Hoy en el año 2021 también, nosotros podemos mirar de esta perspectiva. Podemos ver también de cómo Dios nos escogió, nos llamó y Él nos está transformando día a día. Él nos está poniendo su, ¿cómo se llama? La misericordia y nos está dando su sabiduría día a día. Nosotros podemos ser transformados. Ahora, hay un problema muy grande. Las personas que son duras, las personas que son soberbias, Dios lucha contra ellos. Aunque Dios te haya escogido, pero si dentro tuyo está la terquedad y está la dureza, entonces ¿qué es lo que hace? Dios lucha contra ese engaño que hay en ti. ¿Entienden? Y eso da dolor. Si uno cuando más duro es, Dios más aprieta, Dios más castiga, vamos a decir, más va apretándote en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede apretar Dios a nosotros? Porque nosotros tenemos su mente. Nosotros tenemos, como dice acá, el espíritu. Tenemos la mente de Dios. Entonces su mente es lo que nos va afligiendo cuando nosotros somos duros o cuando vamos en contra de sus mandamientos. Es que por eso no existe escapatoria. Solamente hay que cambiar o sufrir. Una de dos no va a quedar. ¿Se entiende? Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje. Miren cómo es que Dios nos ve a nosotros. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice, nosotros vivíamos una vida apartada de Dios. En un tiempo que no alcanzamos todavía la misericordia de Dios en ese tiempo. Y en ese tiempo no éramos pueblo de Dios, en aquel tiempo. El tiempo de nuestra juventud, cuando fuimos creciendo, ¿no? En aquel tiempo no teníamos ni noción de lo que era el proyecto de Dios para la vida de un cristiano. Pero dice que ahora cambió ese tiempo, dice. No erais pueblos, pero ahora sois pueblo, dice. No éramos... ¿Qué dice aquí? ¿Cómo dice? Dice el versículo 9, más ahora vosotros sois linaje escogido, dice, nos toma como un sacerdote, nos toma como miembro de una nación santa, como un pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes que os ha llamado a las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos erais pueblo, no erais pueblo, ahí está, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice. Entonces, el que por su beneplácito, por su voluntad, Él es el que nos escogió. Dios es el que nos va cambiando día a día a nosotros. Ahora es asombroso, vamos a ir viendo paso a paso la vida de Pedro. Es asombroso cómo Dios le cambió a él. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Entonces ahí podemos ver, ¿cuál era la profesión de Pedro? ¿Su profesión cuál era? Pescador, eran pescadores. Pero aquí dice en el versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía Jesús? Sus primeras palabras, sus primeros discursos, ¿cuál era? Arrepentíos, arrepentíos. Arrepentíos significa volver. La palabra escrita ahí se llama teshuva, que está en hebreo, ¿no? Pero significa volver a la palabra. Arrepentíos no es como hemos crecido nosotros acá en el occidente, ¿no? No es como hemos crecido nosotros que arrepentirse es pedir perdón y agachar la cabeza y seguir tu vida, no. Arrepentidos de la Biblia que dice es volver a los mandamientos, regresar a la palabra de Dios y caminar con la palabra que Dios nos da. Eso es lo que Jesús estaba predicando y justo se encontró ¿con quién? Con Pedro. ¿Sí? Vamos a ver Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. David, cuando tengas, lee por favor. Hechos 4, 12. ¿Cómo dice ahí? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, que es Yehoshua HaMashiach. No hay otro nombre, dice. Entonces, si en el ser humano hay esperanza de otro hombre, o hay esperanza en una estatua, o hay esperanza en algún ente o algo así, ¿no? Pero dice que no hay esperanza para el hombre, sino solamente bajo el nombre de ¿quién? De Yehoshua HaMashiach. Ese es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvos de esta terrible corriente e iniquidad, de este mundo, de las garras del diablo. ¿Entienden? Mateo capítulo 8, vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Pedro y otra vez por ahí. Vamos a ver un poquito. Mateo capítulo 18, versículo 14. Mateo 8, 14, ¿no? 8. ¿8? Sí, perdón, 8, 14. Mateo 8, 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué habrá en la mente de Pedro? Vamos a pensar un poco un día cotidiano, un día normal de Pedro. ¿Cómo sería la vida de un pescador? Normalmente el pescador se levanta o se pone a pescar a la madrugada. Toda la noche hemos estado pescando, le dijo a Jesús, ¿no? Y no hemos pescado nada, dijo, ¿no? Que si vamos a suponer que entraron a las 11 de la noche, pongámosle, hasta que sale el sol, hasta las 6, las 6:30 de la mañana. Ellos están toda la noche ahí pescando. Y tirando la red, dejando ahí, sacando las redes, limpiando la red. También hay que reparar las redes, hay que limpiar los peces, hay que hacer un montón de cosas. Pero ahora, ¿qué pasa? En la casa de Pedro, ¿quién está ahora mismo? Lo que hemos leído. En la casa de Pedro está Jesús. Y su suegra estaba enferma.
La suegra de Jesús estaba enferma, estaba con fiebre. Entonces Jesús le tocó y se curó. Y enseguida ella se puso en pie y comenzó a servirles. Y también por la noche comenzaron a traerles endemoniados, gente enferma, gente que estaba muy mal, ¿no? Pero Jesús continuamente le estaba sanando, le estaba tirando fuera los demonios por medio de la palabra, dice, ¿no? Entonces en la mente de Pedro, ¿qué es lo que habrá? Él ahí tendría una guerra, ¿no? Dentro de él, ¿no? Viendo unas cosas que nunca vio a través de Jesús. Y también tiene su mente como pescador, como ser humano, también como familia, ¿no? Como marido, ¿no? Pero está viendo cosas que nunca vio. De la misma manera también nosotros, desde el momento que hemos sido salvos, desde el momento que Dios nos llamó, nuestra vida fue, ¿cómo se llama? Fue adquiriendo virtudes de parte de Dios, fue adquiriendo una nueva posición que antes no conocíamos. Yo se lo escuché el testimonio de doña Rosa, ¿no? Se lo escuché su testimonio sobre la vivienda, sobre su salud, sobre las oraciones que ella hace, cómo Dios le va mostrando, le va dando el camino de lo que ella tiene que hacer, ¿no? Y en nuestra vida personal también así siempre es, ¿no? Nuestra vida fue cambiando desde el momento que Jesús nos llamó, desde el momento que Dios nos llamó, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero continuamente nuestra vida tiene una transformación. Si vemos ahora mismo ya, desde este tiempo, nosotros estamos viendo la vida de Pedro, cómo fue transformándose. Ahora su mente está trabajando. Está viendo cosas que él nunca vio. Está escuchando cosas que él no escuchaba. Él conocía la Torá, conocía los mandamientos desde el principio de la antigüedad, pero no tenía la revelación del Evangelio aún él. Pero poco a poco Jesús le va a ir mostrando, le va a ir abriendo los ojos. ¿Se entiende? Vamos a ver. San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. Versículo 1. Aquí sale, voy a contarle un poquito yo sobre la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Getsemaní en el gentío, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban allí, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jesús le dijo, por favor, retira un poco tu barca de la playa. Entonces yo me voy a poner ahí, dijo Jesús, ¿no? Pero entonces Jesús le estaba hablando, le estaba predicando al gentío que estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? Continuamente estaba hablando Jesús, y Pedro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pedro estaba limpiando sus redes, estaba escuchando lo que estaba hablando Jesús. La prédica de Jesús estaba escuchando él. Pero él mientras estaba limpiando sus redes ahí, pero la multitud de gente estaba escuchando. Ahora, ¿qué pasó? Cuando la multitud se estaba yendo, Jesús se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, Simón, tira las redes, le dijo. Pero le dijo Simón, pero si toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, dice. Toda la noche estuvimos, bueno, ahora estoy limpiando la red que solamente tiene basura. Está sucia mi red. Pero en tu nombre voy a tirar la red, le dijo. Entonces se fue y tiró la red. Cuando tiró la red, Pedro, la red estaba tan repleta que se rompía. Y no solo eso, que también su barca tenía peligro para hundirse del peso que había de los peces. Entonces Pedro le gritó a los otros que estaban allá, sus compañeros, y sus compañeros vinieron en otra barca. Y junto en las dos barcas, ¿qué pasó? Sí, agarraron los peces y llevaron a la playa. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren lo que pasó aquí. Dice, atienden lo que pasó. Dice el versículo 7. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo
de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Pedro? Miren, atiendan bien. Pedro era un hombre profesional en la pesca. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? A él le sorprendió la obra que hizo Jesús. Porque él estuvo toda la noche intentando pescar, ni un mandí no sacó, ¿no? Ni un pescadito no sacó, ¿no? Pero cuando Jesús le dijo que tira ahí, un montón sacó, ¿no? Pedro vio ahí, él se comparó entre el esfuerzo de él, en la obra de él, y en la palabra de Jesús. Él comparó esas dos cosas dentro de su corazón. Y ahí automáticamente le vino una disminución de él. Una disminución de Pedro como ser. De su yo. Sí, de su yo, exactamente. Él, su yo, su gran pescador, su gran profesional que soy, que yo ahora sí que voy a sacar hoy un pez grande. Todo lo que él tenía al ver la obra de Jesús disminuyó y en su vida se agrandó la obra de Jesús. Eso fue lo que pasa. No solamente en la vida de él, en la vida de los cristianos debe ser así. En la vida de los cristianos no debe aflorar el yo. No debe estar el yo. Cuando uno se junta y habla con las personas normalmente, por ejemplo, yo en mi trabajo, yo soy muy bueno para oír. Yo creo que la virtud que me dio Dios es oír. Porque yo oigo, puedo oír 3, 4, 5 horas, le puedo oír a las personas sin ningún problema. Entonces, en el lugar donde yo estoy trabajando, las personas vienen para que yo le oiga. Entonces, se paran más o menos por fila para que yo le oiga, ¿no? Entonces, le oigo a uno, oigo, y después se va, y al rato viene otro y oigo todo eso, pero toda su vida secreta yo conozco. No sé por qué me pasa eso siempre a mí, pero todos me cuentan sus problemas. Hasta hoy me llamaron de Italia. Hoy también me llamaron de Italia, estuve casi una hora oyéndole. Yo soy bueno para oír. Pero una cosa, las personas del mundo normalmente quieren que les oiga, pero la gente no quiere escuchar. Dios quiere hacernos oír a todos su palabra. Pero si tantas cosas tenés que contar, si tantas cosas tenés que hablar, si tantas cosas tenés que aflorar de tus virtudes y de tus cosas lindas que tenés, entonces ¿en qué momento puede entrar la palabra de Dios en tu vida? No puede entrar. Si Pedro comenzaba a hablarle a Jesús, sí, yo ayer pesqué un pescado que tenía 140 kilos, pescamos, y era así, su ojo era así de grande, y comienza a contar todas sus virtudes y sus maravillas como pescador, ¿en qué momento Jesús le va a decir que yo te voy a hacer pescador de hombre? Sencillamente Pedro, cuando vio la manifestación de Yehoshua frente de sus ojos, a través de esa pesca que hizo, él se humilló. Él ya no tenía nada que contar. Él ya no tenía nada que hablar. Solamente una palabra. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Él entendió su verdadera profesión, que era un profesional en pecar. Eso es lo que entendió, ¿no? Entonces tenemos que pensar nosotros también. Cuando nosotros entendimos que éramos profesionales en pecar, cuando nosotros entendimos de que nuestra maldad es tan grande, por eso tenemos que aprender a callarnos un poco, a cerrar la boca y a tener la sensibilidad para poder oír la palabra que Dios quiere darnos a nosotros. Porque esa es la palabra que nos va a cambiar. La palabra que Dios nos quiere dar es esa la que va a transformar y la que nos va a convertir a nosotros en diferentes personas. ¿Entienden? Sí, vamos a ver entonces Mateo capítulo 10, versículo 2. Miren un poco a dónde aparece Pedro. ¿En grupo de qué aparece Pedro? Y primerito encima va a aparecer él. 10 capítulo 2. Mateo capítulo 10, versículo 2. A ver. Sí, ¿cómo dice ahí Raquel? Los
nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás. Sí, ahí está saliendo el nombre de los 12 apóstoles. Pero ¿cuál es el primer nombre de los apóstoles que sale? Pedro. Simón Pedro sale, ¿no? Miren, él está entre los 12 apóstoles, entre los 12 discípulos de Yehoshua. O sea, Jesús va a ser su maestro durante un largo tiempo. Hasta que, o sea, en vivo, en directo, vamos a decir, ¿no? No por internet. ¿Cómo se llama eso? No teleestudio, ¿no? Sino en vivo, en directo, caminando, comiendo el polvo juntos, trabajando juntos, recibiendo persecución juntos, pasando hambre juntos, viviendo juntos, viendo cómo van los endemoniados, viendo cómo se sanan todos los enfermos, viendo cómo se recibe la salvación las personas, aprendiendo más de la Torah, aprendiendo más del Evangelio, aprendiendo más de mí mismo, negándome más, muriendo más yo. Eso es lo que aprendió Pedro y fue caminando con Jesús durante esos años. Él siendo un hombre pescador, un hombre duro, no un hombre muy inteligente y un erudito en la palabra, sino un simple judío que aprendió la Torá desde pequeñito, así como cultura, ¿no? Pero el Señor Yehoshua le transformó. Entre esa transformación que hizo en Pedro, entre esa transformación que le hizo a los demás discípulos y nosotros, los de hoy, que estamos en otro tiempo, no hay diferencia. Es que no hay diferencia porque Él nos transformó a nosotros. Él cambió nuestra vida. Usted imagínense cómo sería nuestra vida sin Dios hoy. ¿Cómo sería nuestra vida si nuestra vida no fuera transformada de la manera que ha sido hasta hoy? ¿Cómo sería? ¿Cómo aguantaríamos la presión de este mundo? ¿Cómo aguantaríamos la corriente y la mugre que hay en este mundo? Es por eso que nosotros somos personas, ¿cómo se llama? Muy benditas por Dios, porque Él nos llamó. Vamos a ver Santiago, el libro de Santiago capítulo 4, después de Hebreo está, Santiago capítulo 4, versículo 5. Hay que poner, David, ¿puedes leer por favor? Capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Sí, dice que el Espíritu, la mente de Yehoshua que está en nosotros, nos anhela celosamente, dice. ¿Qué significa anhela celosamente? Querer. Sí, que nos quiere, que nos cuida, está pendiente de nosotros, celosamente, dice, ¿no? Pero ¿qué dice que pasa después que dice el versículo 6? Que Dios, ¿Leen por Raquel fuerte? pero es la mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, entonces ¿qué dice? Dice que Dios resiste a los soberbios. Choca, ¡pum!, contra los soberbios. Cuando uno tiene soberbia, ¿qué es lo que viene? Sufrimiento. Cuando el ego de uno está tan alto y no puede ver otra cosa que no sea su yo, entonces ahí Dios choca contra eso. Porque si sos su hijo, Él va a chocar. Ahora, si no eres su hijo, si no eres un escogido de Dios, si eres uno más del montón, entonces no hay problema. Pero si eres un hijo de Dios y tu soberbia está alta, si tu yo está alto, entonces va a venir, ¿cómo se llama? El choque de Dios, la resistencia que Dios hace en contra tu soberbia. Él va a chocar contigo hasta derrumbarte, hasta quedar en cero, hasta que Él pueda cargar su palabra dentro tuyo.
y esa palabra te va a ir transformando. Así es. ¿Entienden? Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. ...22, 14, 22... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud despedida, la multitud subió al monte a orar y aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, yo les voy a contar lo que pasó después. Entonces, ¿qué pasó? La barca donde estaban los discípulos estaban en el mar, pero de repente vino una gran ola y vientos. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos se comenzaron a desesperar. ¿Quién estaba ahí dentro de la barca? Pedro. ¿Y qué fue lo que pasó? Estaban también sus otros compañeros. Y eso parece que se iba a hundir. Y estaba tan fuerte que era imposible aguantar eso. Y aparte el viento le llevaba más mar adentro. Imagínense lo que era eso. Y de noche. Pero de repente ellos vieron a Jesús que estaba caminando sobre el agua. ¿Mm? Entonces, ¿quién entre todos los discípulos otra vez habló? Pedro, ¿no? Jesús, dice, ¿no? Si tú eres Jesús, dice, manda que yo camine también sobre el agua, dice, ¿no? Pues ven, le dijo Jesús, ¿no? Entonces, él hizo así y se tiró al agua y comenzó a dar, no sé si unos pasitos, pero ¿qué pasó? Comenzó a hundirse Pedro. Entonces, cuando se estaba hundiendo, de repente dijo, Jesús, sálvame, dice, ¿no? Y al instante, dice, Jesús extendió su brazo y le salvó, ¿sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Vamos a ver ahí. Vamos a ver, 14, versículo 31, vamos a ver. El versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a poner la lupa otra vez en el corazón de Pedro. Pedro, ¿cómo se consideraba él? Él pensaba que él podía caminar como Jesús en el agua. Él pensaba que era un hombre muy espiritual, que como Jesús puede hacer eso, yo también lo puedo hacer. En la mente de Pedro, ¿qué es lo que hay ahora? Él es una persona soberbia en ese tiempo. Todavía no se conoce a sí mismo. Por eso a través de esto nosotros tenemos que ver también nuestro interior. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros enfrente de la palabra de Dios? Nuestra vida cotidiana, ¿cómo es delante de Dios? En la vida de Pedro, él probablemente a través de sus gestos se puede ver que él piensa de que está caminando correctamente. Ya, yo como he dejado todos los peces, ya no soy un pescador, ya estoy al lado de Jesús, yo ya estoy par con mi maestro. Él camina con él arriba del agua, pues yo también podría caminar, porque yo tengo la fe. Así estará pensando, ¿no? Se tira y lo primero que hace es hundirse. Jesús le está diciendo que no tiene fe. ¿Qué significa? Que aún no tiene la mente de Cristo, que aún no tiene la instrucción de Él, que aún no tiene el poder que tiene Jesús, aún no tiene Él dentro, por eso no puede caminar. Él tiene que aprender, necesita tiempo aún para aprender y para conocerse a sí mismo, para cambiar. Va a pasar el tiempo y Pedro va a poder hacer eso, pero necesita tiempo, igual que nosotros. Nosotros también necesitamos tiempo para ir cambiando. Pero cuanto más duros seamos, cuando más soberbios seamos, más dolor vamos a tener y más va a costar, más tiempo va a tardar. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo? Vamos a ver San Mateo capítulo 16. Ahí mismo está.
ahí pasa una cosa. Versículo 13. 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan, el otro el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, otra vez está Pedro ahí, ¿no? El primerito que responde entre todos, siempre está él ahí, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, aquí si ponemos otra vez la lupa en el corazón de Pedro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que podemos ver aquí en el corazón de Pedro? Ya que él se transformó prácticamente, ya cree, ya tiene esa fe que realmente es el Cristo. Sí, Jesús le preguntaba a sus discípulos: ¿qué dice la gente, el gentío que está alrededor nuestro? ¿Qué dicen que soy yo? ¿Qué dicen ellos? Y bueno, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista le decapitaron, ya murió Juan el Bautista, entonces wow, que resucitó y dicen que él es Juan el Bautista. ¿O que era quién? Que era ¿Algún profeta? Sí, algún profeta, ¿sí? De la antigüedad que resucitó. Jeremías, ¿no? Isaías, Elías, cualquiera de ellos, ¿no? Así estaban pensando la gente. Pero ¿y ustedes quién dice que soy yo? Le dijo Jesús. Y Pedro le dijo: tú eres el Mesías, el Dios viviente. Así está diciendo él, ¿no? Nosotros muchas veces con nuestra boca podemos hablar, podemos decir cosas, podemos revelar cosas, pero en el momento de actuar se ve una cosa diferente a lo que hemos hablado. Eso puede suceder cuando no está fija la creencia dentro nuestro. Cuando no está fija la palabra de Dios dentro nuestro. ¿Sí? Vamos a ver, para que entendamos mejor, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 54. Ahí va a pasar algo. 22:54. ¿Ya tienen? A ver, Rosa, ¿puedes leer? 54 al 62. Lee un poco bien fuerte. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no lo sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Sí, aquí hay una cosa.
Vamos a leer un poquito más atrás para ver. El 22:31. 22:31. 22. David, ¿puedes leer 31 hasta el 34? Bien fuerte, lee. 22:31 hasta el 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Sí. Vamos a ver una cosa, atiendan bien. Jesús está intercediendo, Jesús está hablándole a Pedro, ¿no? Que esta noche va a venir Satanás y le zarandeará a todos. Pero estoy rogando para que tu fe no falle, no falte. O sea, que la palabra que él oyó de Jesús, que esa palabra no le falte. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro dice: no te vayas a preocupar. Yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, yo estoy dispuesto hasta morir contigo, si es posible, ¿no? Y Jesús le mira y le dice: de cierto te digo, Pedro, que hoy el gallo va a cantar y me vas a negar ya 3 veces para cuando cante el gallo. ¿Eh? Entonces vamos a ver, Pedro en ese tiempo, miren, vamos a ver, cuando Pedro estaba en este lugar, ¿qué había pasado ya en su mente? Él vio cuando a su suegra le sanó Jesús, ¿sí o no? Vio cuando los endemoniados ya fueron limpios y liberados. Cuando los enfermos eran curados, él ya vio eso. Él ya había visto la pesca, que se rompió toda su red y casi se hundió. Él ya vio eso. Él ya le vio a Jesús caminar sobre el agua. Todo eso ya había visto él. En este tiempo Jesús está con Pedro hablando, pero Pedro otra vez está entendiendo de que él puede morir con Jesús, que está a la altura, vamos a decir, ¿no? Que está como compañero. Vamos a ver, aquí nosotros tenemos que aprender algo. A Dios no le interesa nuestro compañerismo humano, nuestra linda palabrería humana. A Dios no le interesa eso. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo le tengo que decir algo a un hermano que está fallando, pues yo directamente puedo decirle sin mimarle, sin abrazarle, sin decirle cosas bonitas, sino directamente la falla que tiene ese hermano. Le podemos decir. Esa falla que él tiene, él puede cambiar gracias a la palabra de ese hermano que le dio. ¿Entienden? Ahora, si ese hermano mira, me ha dicho de esta manera, me ha dicho mal, me ha dicho muy fuerte, me ha golpeado lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ese hermano no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque su ego es muy alto todavía. A Dios no le importa nuestra amistad humana. A Dios no le importa eso. Dios le dice a Pedro que me vas a negar. Cuando el gallo cante, ya me vas a negar 3 veces. No, es mentira. Le está diciendo, es mentira lo que me estás diciendo. Eso es lo que le está diciendo. Y fue así, ¿no? Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Por la mentira, por la incapacidad que él tenía, porque él creía que estaba en un nivel. Sí, Pedro ahí está comenzando a volver a cero. Está alto, tiene mucha palabra, vio muchas cosas de Jesús, vio muchos milagros, escuchó muchísimas prédicas, está altísimo, está volando ya él, está caminando solo ya ahí sobre el agua, ¿no? Pero ahora Jesús le dio un mazazo y le puso otra vez en cero. Tenés que comenzar de cero. Vos no sabés nada, vos no aprendiste nada, vos tenés que comenzar de cero. Vos lo que tenés que hacer es bajar tu ego. Empezás de cero. Así le está diciendo. Él estaba triste, estaba afligido. Ese es el tipo de corazón que Dios no desecha. Ese corazón afligido, ese corazón que está triste por su maldad, que está triste por sus pecados. Ese tipo de corazón Dios nunca jamás desecha. Y sobre todo que busca la misericordia de Dios. ¿Entienden? Primera de Juan, vamos a ver,
capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. 1 al 11. Primera de Juan, capítulo 3, de 1 al 11. Esta voy a leer yo. Primera de Juan 3. Mirad cuál, atiendan bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce a nosotros. ¿Por qué el mundo no nos conoce a nosotros? Porque no le conoce a Dios. Por eso lo que nosotros le hablamos a las personas, ellos piensan que estamos locos. Ellos piensan que no somos de ellos, no estamos como con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no son de Dios, no conocen a Dios. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? ¿Qué es lo que se va a manifestar, David? ¿Qué es lo que se va a manifestar? Cuando venga Yehoshua en su segunda venida, ¿qué es lo que se va a manifestar? Se va a manifestar toda su gloria. ¿Y qué se va a manifestar en nosotros? Nuestro cuerpo transformado, inmortales. Eso es lo que se va a manifestar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice. Porque le veremos como Él es. Le veremos en su gloria, ¿no? Le veremos como el Rey de Reyes que es, con toda su gloria. Y nosotros seremos también manifestados como Él es. Seremos transformados. 3. ¿Cómo dice David? ¿Qué versículo era? 3:3. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí, y todos los que tienen esa esperanza, ¿qué pasa? Nos purificamos. ¿Cómo nos purificamos? Con su palabra, estudiando, menguando nosotros, disminuyendo nosotros el yo, bajando nuestro yo, humillándonos, siempre negándonos a nuestros deseos, negando mi opinión, negando a mi mente, negándole a mi carne. ¿Entienden? Negándonos a nosotros mismos, ¿qué dice? Se va purificando. Esa es nuestra purificación, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Acá ya dice que es el pecado, es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice que el que practica el pecado no la ha visto ni la ha conocido. El que practica, no está hablando de una persona que cayó, un hermano que cayó en pecado. No está hablando de eso. El practicar significa que cada día, cada hora, está zambulléndose en el pecado. Está en mentira, está en orgía, está en asesinato, está en robo, está en cosas calumniosas, en cosas mugrosas. Todo el día está en eso. Ese es el que practica el pecado. Ese que practica el pecado, aunque vaya a la iglesia, aunque ore, no es de Dios. No la ha visto ni la ha conocido, dice. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, mira la diferencia que hay. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, entre hermanos, entre las personas que hemos sido rescatadas, dice que nos amemos unos a otros. ¿Y cómo es la forma de amarnos? ¿Cuál es la forma de amarnos? ¿Traernos regalo cada día? Es contarnos nuestra debilidad,
hermanos, tú estás andando en esta manera, me parece que estás andando mal. Mira cómo dice la palabra, se le muestra la palabra. Mira cómo andas tú y mira cómo dice la palabra. Entonces tú estás andando mal y a esta parte tienes que corregir, así te está diciendo la palabra. Ese es el amor entre uno y otro. Entonces el otro día también te dice a ti, hermano, tú también estás mal en este punto. Mira cómo dice la palabra. Debes cambiar eso. Yo te veo una persona que estás muy soberbia en ese punto. Pero mira cómo te dice la palabra. Ese es el amor entre hermanos. Eso es lo que nos cambia a nosotros. ¿Se va entendiendo? Y miren al final qué es lo que pasa aquí. Juan 21. Esta es una cosa preciosa. San Juan capítulo 1. Sí, San Juan capítulo 21. Ya me comí el 2, ¿no? San Juan capítulo 21, versículo 15. Ahí dice una cosa. 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Volviendo a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habías de glorificar a Dios. Y dijo esto. Y dicho esto añadió, sígueme. Bueno, para esto hay que entender el contexto. Aquí ya Jesús murió, ya resucitó, ¿sí o no? Pedro estaba de vuelta pescando, él estaba otra vez en la barca como su vida anterior. Estaba pescando, estaba desanimado. Pero en su mente, ¿qué es lo que había? ¿Qué había en la mente de Pedro? Habían dos tipos de situación en Pedro. Pedro al principio, cuando pescó, cuando estaba pescando, cuando no, y todavía no se le apareció Jesús. Y ahora hay otra situación. Pedro pescando, pero ya estuvo como discípulo de Jesús durante varios años. Ya murió Jesús también. Él está pescando otra vez. Entonces, en este Pedro, ¿qué es lo que hay? En este Pedro hay una cosa, que él no puede caminar en el agua, arriba del agua. En este Pedro hay una cosa, que él no puede pescar miles de peces si no es por Jesús. En este Pedro, ¿qué es lo que hay? Que él no puede sacar endemoniados, ni no puede curar a los enfermos, ni no puede sacar la fiebre a su suegra. Eso hay en el corazón de Pedro. En este Pedro no hay nada de él ahora, porque hay un Pedro afligido, un Pedro que no puede hacer nada sin Jesús. Pero Jesús, después de resucitar, se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué hemos leído recién? Sí, te amo. Sí, te amo. Apacienta mis ovejas, le dice, ¿no? Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Sí, te amo. ¿Qué pasa en la mente de Pedro? No es un simple relato que está pasando acá. Hay que entender este mundo que está sucediendo ahora. Pedro, ¿me amas? Por segunda vez le dice. Está pasando ahí su negación cuando estaba calentándose en el fuego y la sierva esa le dijo, tú estabas con Jesús también, tú estabas con ellos, tú eres uno de ellos. No, yo no le conozco. Todo eso está pasando por su cabeza ahora, la cabeza de Pedro. La tercera vez Jesús le pregunta, ¿qué le pregunta? Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dice? Miren lo que pasa ahí, hay que entender ahí. Sí, vamos a ver. Versículo 17 dice,
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Esta palabra, tú lo sabes todo, ¿qué es? Sabe que él es débil. Tú sabes que yo soy débil. Tú sabes que yo no puedo hacer nada sin ti. Tú lo sabes todo. Pero aún así que yo sea así tan inservible, te amo. Te voy a seguir. Apacienta mis ovejas, le dice. A una persona inservible, a una persona que no tiene nada de qué gloriarse de sí mismo, a ese Jesús le dice, ¿qué le dice? Sígueme. Apacienta mis ovejas. Sí. Y apacienta mis ovejas. Y después, ¿qué le dice? Le dice un dicho, ¿no? Cuando eras joven, tú te ceñías, te arreglabas y te ibas donde querías. Pero ahora cuando seas viejo, te ceñirán y te llevarán donde tú no quieres ir. Le está contando ahí de qué muerte iba a morir Pedro por la palabra. Ahí Pedro ya está, ya es el principio de su preparación real, vamos a decir, ¿no? De su camino ya sin la presencia de Jesús así cuerpo a cuerpo. Solo ya va a caminar. Entonces, este Pedro ¿cómo fue que murió? La cruz de cabeza para abajo. Sí, así dice, ¿no? No sale en la Biblia cómo murió, ¿no? No está escrito en la Biblia. Pero dicen que Pedro le iban a crucificar como a Jesús. Pero antes de crucificarle, Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Entonces, en vez de crucificarle así, le pusieron boca abajo, su pie arriba, y así dicen que él murió. Así dice la historia, los cuentos dicen así, pero la Biblia no cuenta que murió él así. Vamos a ver un poquito. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 18. Está casi al final. 3:18. Primera de Juan. Hijitos míos, no amemos la palabra. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está lo que hemos estado hablando. Que no amemos la palabra ni la lengua. Así, ay, que soy un erudito en la palabra, que hablo muy bien, que sé todo luego, por ejemplo, ¿no? No amemos, sino dice de hechos y en verdad. O sea, en tu vida cotidiana se tiene que ver lo que estás hablando. En tu vida cotidiana se tiene que ver lo que has estudiado. ¿Sí? 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardaremos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Yehoshua HaMashiach y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Ahí está. Entonces lo que podemos entender y ver a través de la vida de Pedro, que es el morir al yo, a disminuirme, y que la palabra que estoy estudiando, que la palabra que estoy guardando vaya creciendo dentro mío y luego fluya de mí y se vea en mi vida. Falta poco ya. Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2. Versículo 36. David, cuando tengan, lee. Hechos capítulo 2, versículo 36 y 38. 36 al 38. A ver, David. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdonar de los pecados. Para perdón. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, aquí en este tiempo, esta parte que estamos leyendo, ya no estaba Jesús en la tierra. Jesús ya... ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro ya está anunciando la palabra. Pedro ya está fluyendo de él lo que aprendió. Ese tiempo que estuvo con Jesús, eso de apacienta mis ovejas, todo eso se fue condensando dentro del interior de Pedro, y ahora como una explosión está saliendo ya. Este ya es un Pedro diferente, ya no es un Pedro que está pescando con su red, es un Pedro transformado completamente. Sí. Él también está diciendo ahora, miren lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. O sea, le está acusando a los que lo crucificaron, a esos que mataron a Jesús, le está acusando a ellos. Y dice, y al oír esas personas, esto que Pedro estaba hablando, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esos que crucificaron también le crucificaron por ignorancia, algunos de ellos, ¿no? Le crucificaron y apoyaron la muerte de Jesús por ignorancia. Pero al escuchar a Pedro, al escuchar su testimonio, al escuchar la transformación de Pedro y al ver la obra de Dios, se compungieron estos asesinos de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Le dice: arrepiéntanse y bautícense. La palabra bautícese no es ese del agua que estamos acostumbrados a oír. Bautícese significa lo que estamos estudiando: a morir, a enterrarme, a morir mi yo. Arrepentíos, o sea, volver a la palabra y morite, morí tu yo. Eso es lo que está diciendo. ¿Entienden? Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Miren qué dice el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren, aquí el 9 es importantísimo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares, hay que confesar que Yehoshua HaMashiach es el Señor y Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces continuamente debemos confesar nosotros que Jesús es el Mesías. Dice que toda rodilla se doblará, dice, ¿no? Y toda boca confesará, todos los que crean y los que no crean, dice. Le falta muy poco. Hechos 12. 12 del 1 dice, Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. En esta época ya no estaba Jesús. Jesús ya subió al cielo.
Estaban los apóstoles andando. Estamos en Hechos capítulo 12, versículo 1. Versículo 2 ahora. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro ahora ya tiene una transformación de ser un pescador de peces. Ahora se transformó a un pescador de hombres. A tal punto que ahora en este tiempo que hemos leído, él está preso. Le han puesto preso. ¿Y qué pasa? Todos los hermanos están orando por él, por su liberación. Y lleva otro tipo de vida, lleva otro tipo de lucha, lleva otro tipo de gloria, lleva otro tipo de finalidad en su vida. Igual que el nuestro. Igual que el nuestro. Por eso lo importante es que nosotros bajemos continuamente, nos despojemos de nuestro yo. Tiremos nuestro yo. Romanos 12. Versículo 18. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice que siempre que dependa de nosotros, es mejor que estemos en paz, dice, con todos los hombres. Es que en realidad en nuestra vida tenemos muchas dificultades, podemos ser con los vecinos. Le voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, a mí lo que nos pasó esta semana, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en una comunidad donde en nuestro edificio, en nuestra acera tenemos 4 contenedores muy grandes de basura, ¿sí? Son contenedores grandotes. Entonces, para poder abrir ese contenedor hay que pisar un botoncito, se pisa y se abre la puerta de arriba, vamos a decir, ¿no? Entonces vos te vas con tu basura y tiras ahí en ese contenedor. Hay un contenedor para tirar cartones, hay otro contenedor que es para tirar plásticos, hay otro contenedor que es para tirar, por ejemplo, la carne, los huesos, los orgánicos, ¿no? Y después hay otro contenedor más que es para cristal, para los vidrios. Pero en la comunidad aquí donde estamos viviendo, hay como cultura de algunas personas que traen sus bolsas y dejan al lado del basurero. Entonces vos te puedes encontrar fácilmente con 8 o 15 bolsas de basuras al lado de los contenedores, ¿no? Ahí, al lado, puesto ahí. No fueron capaces de pisar el botón y tirar. Entonces cuando salimos con Raquel como tour turístico, nosotros lo que hacemos es juntamos toda la basura y tiramos en los contenedores. Y las mismas personas que tiran, ellos pasan caminando y miran y ven que nosotros juntamos las basuras, ¿no? No le estamos regañando, no le estamos insultando, no le estamos menospreciando porque vivan así, sino simplemente lo que Dios ha hecho con nosotros, la misericordia, la paciencia que tiene con nosotros es lo que damos a los demás. Y si las personas pueden llegar a ver eso, ellos pueden acercarse a nosotros. ¿Entienden? Y así muchas cosas que puedo contar con los dedos, de muchas cosas, muchos acontecimientos que pasan en nuestras vidas cada día. ¿Sí? Vale, vamos a ver ya el penúltimo versículo, Gálatas capítulo 2. Ahí le pasó algo a Pedro en su vida, mientras que él estaba predicando, mientras que él pensaba que estaba andando bien, mientras que él coordinaba las cosas correctamente según su punto de vista, pero había un hermano que le vio que no andaba bien, que Pedro no andaba bien. Vamos a ver, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Miren para qué sirve un hermano. 2.14. Pero cuando vi, está hablando, el apóstol Pablo está hablando,
Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a circuncidar? ¿Qué pasaba con Pedro? Judaizar. Sí, a judaizar. ¿Qué es lo que le pasaba a Pedro? Pedro, su característica o su tradición era judía. Cuando era pescador normal, él era un judío normal, que estudiaba la Torá, que se iba a la sinagoga y tenía su tradición, ¿no? Pero el que pasaba, él cuando estaba con los gentiles, con los hermanos que no eran judíos, hermanos romanos o hermanos griegos, entonces ¿qué hacía? Él les judaizaba, le estaba enseñando sus tradiciones judías antiguas, que antes de conocer a Jesús, él eso estaba enseñándole a los hermanos salvos, pero que no eran judíos. Después, ¿qué pasó? Pero Pablo, entre todos los hermanos, le comenzó a decir estas cosas. 15. Nosotros judíos de nacimiento, ahí le está diciendo, ¿no? Y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, por las obras de la ley está hablando de la ley rabínica, de la ley antigua, de la ley de sus tradiciones, ¿no? De sus costumbres. Esa ley no nos va a salvar ni le va a salvar a los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Pablo le está, ¿cómo se llama? Le está exhortando para que Pedro cambie. ¿Sí? Porque Pedro no puede verse a sí mismo, no puede ver esa falla, pero le está exhortando para que él pueda cambiar. Ese es el tipo de amor que está hablando Dios, que nos amemos unos a otros. Ahora algunos se pueden enfadar y ya ponen a estar muy nervioso porque un hermano le dijo así, ¿no? Pero ahí es donde uno tiene que humillarse y aprender a estar callado y aprender lo que Dios le quiere mostrar. ¿Está bien? Vamos a ver Primera de Juan, último versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice, 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si nosotros pedimos en oración algunas cosas conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, dice, y Él nos da, en su tiempo nos da. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Saben lo que es el pecado de muerte, no? Ya hemos hablado varias veces. El pecado de muerte, ¿cuál es? Cometer adulterio, estar con los ídolos, ¿sí? ¿Qué más? A ver, Idolatría. sí, idolatría. Adulterio y homicidio. Sí, y homicidio. Entonces dice que algún hermano, si cometió ese pecado de adulterio, o si hizo idolatría, o si asesinó, dice que no se pida por ese hermano, que no se ore. Ese ya es un problema que tiene que solucionar Dios con ese hermano. Directamente ellos tienen que solucionar. Y Dios le puede perdonar, le puede redimir, le puede restablecer o le puede dejar ahí como está. Por eso dice que no se pida por ese hermano, en ese caso. Pero todos los demás pecados que se han hecho, se puede pedir para que Dios le levante a ese hermano, para que Dios le muestre el error que comete ese hermano. ¿Sí? 17. Toda injusticia es pecado,
pero hay pecado no de muerte. Es lo que les dije, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha entendido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Sí. Entonces ahí ya entendemos, ¿no? Por eso vamos a englobar un poquitito lo que hemos hablado. Dios nos escogió, Dios nos muestra nuestro error, nos muestra nuestra maldad, nos humillamos y va cargando su palabra a través de humillarnos. Cuando tenemos la palabra fluye dentro de nuestro y sale afuera, se ve nuestra vida y ahí se ve nuestro cambio. Si no hay humillación, si no puedo ver mi error, si no puedo disminuirme mi yo, no hay la verdad, no se ve la vida de Dios en mí. ¿Entienden? Entonces vamos a compartir hasta aquí hoy, que ya hemos hablado bastante, ¿no? Entonces, quiero, hermanos, que piensen ustedes en esto que hemos compartido, que hablen con ustedes mismos, que se miren a su interior, que vean lo malo que son y que puedan humillarse ante la palabra, y la palabra de Dios misma le va a dar a ustedes. Entonces, Shabbat Shalom, nos vemos la próxima.